Bueno, buenas tardes a todas y a todos los que estáis entrando a este encuentro que nos ha reunido hoy como celebración, ¿no? En torno al agua, que ayer celebramos el Día Mundial del Agua y queríamos pues juntarnos aquí esta tarde para compartir un poco diferentes perspectivas sobre el reto del agua y ver también cómo podemos activar nuestro papel regenerador en torno al agua y su ciclo del agua. Me presento para las que no me conocéis, yo soy Silvia Corcero, pertenezco a Fundación Paisaje. Fundación Paisaje es una entidad social, ¿no? Que quiere poner en valor el paisaje a todos los niveles, a nivel de su conocimiento y de la conservación, ¿no? hacia la ciudadanía. Tenemos un trabajo desde la Fundación que se sitúa en una intersección entre la educación, la cultura, la naturaleza y todo el desarrollo comunitario. Y más que una entidad centrada en la realización de proyectos, se nos puede considerar una infraestructura social de aprendizaje y regeneración, ¿no? Lo que nos gusta es facilitar esos procesos colectivos que fortalecen el vínculo entre las personas, entre las comunidades y los paisajes que habitan para cuidarlos y para regenerarlos, ¿no? Y dentro de eso desarrollamos tres líneas de acción principales. Una línea de formación y acompañamiento, otra línea de impulso de redes de aprendizaje y de apoyo mutuo, que es la que más energía nos está dando ahora para todo lo que estamos realizando, y otra línea que luego os va a contar David, que está aquí también de Fundación Paisaje, centrada en la puesta en valor de paisajes de aprendizaje. Luego os contaremos un poco qué son los paisajes de aprendizaje. Y bueno, pues este encuentro que tenemos esta tarde está centrado en una campaña que iniciamos ya justo un año, estábamos comentando también un poquito más, para poner precisamente en el foco, ¿no? Esa necesidad de repensar nuestra relación con el agua, no solo como un recurso, sino también como ese elemento vital, cultural y regenerador del territorio, ¿no? Y bueno, es una iniciativa que quiere unir educación, quiere unir creatividad, arte, pero con ese paso a analizar y a actuar, ¿no? A ver qué es lo que podemos hacer para contribuir desde cada uno, desde donde esté y desde cualquier lugar en la regeneración del ciclo del agua. Entonces, bueno, si os parece, voy a compartir un vídeo muy breve, ¿no? Para presentar lo que es la campaña del agua y ya os voy a ir dando paso a las personas que estáis, ¿no? Esta tarde con nosotras. Muchas gracias por estar aquí y que vais a traer diferentes perspectivas sobre el agua, que son Janet Ball del proyecto Arte Climático de Teachers for Future, Sonia Martínez Requejo, que es profesora, luego os presentaré un poquito más en detalle a cada una de vosotras, de la Universidad Europea y es experta también en innovación educativa. Y Emma Martín, que es artista y activista ambiental, ¿no? Desde el arte, pues pone en valor también esa necesidad de llamar la atención en lo que está pasando, ¿no? Para que luego podamos eso, dar ese paso a la acción de actuar. Entonces, dejarme que comparta un momentito pantalla y ponemos este breve vídeo que nos va a situar. ¿Lo veis bien? ¿Se escucha también? ¿No se oye? No, no, que sí, bueno, se ve mejor, no se oye. No se oye. El agua es la esencia de nuestro ser. Fluye en nuestro interior como el río que da vida a la tierra. Si no lo escucháis, lo paro. No lo escucháis, ¿no? Pues ponemos el enlace luego después, dejo de compartirlo. Os lo paso aquí por el chat. Pues nada, que eso, como lo podéis ver luego, no es importante. Pues os paso con Janet. Janet Val es, ¿qué decir de ella? Es que es tantas cosas. Es psicóloga, es maestra de educación infantil, es artista, es poeta
y es un alma inquieta, ¿no? Y ahora ya desde hace unos años es la coordinadora del proyecto de arte climático de Teachers for Future, ¿no? Esta campaña del agua, el alma del paisaje que hicimos el año pasado, entrelazarnos también, ¿no? Y entremezclarnos con Teachers, con Fundación Paisaje y Olotec, creación que hoy no han podido estar con nosotros, pero que también han sido parte de que este proyecto tome fuerza, ¿no? Y dentro de la campaña El agua, el alma del paisaje, pues sentir el agua. Nos va a contar Janet qué es lo que hemos estado haciendo y qué es lo que está en marcha, para invitarlos también a participar. Así que nada, cuando quieras, Janet. Bueno, un poco contar qué es Teachers for Future, que es un colectivo de docentes para aquellos que no nos conozcan, que nos hemos reunido todos motivados por una gran preocupación, que es el estado actual de la emergencia climática que estamos viviendo. Teachers for Future es un colectivo en el que, digamos, está totalmente al margen o es independiente de cualquier partido político, religión o sindicato. Y hay una serie de acciones que promueven de alguna manera nuestra preocupación en unos compromisos que tenemos tanto con los habitantes que pues este planeta como el propio planeta en sí. Entonces, aquí hay una muestra de los grandes, digamos, las grandes propuestas, que es el espacio que tenemos de recreos residuo cero, que es quizás el más popular entre los colegios, pero también está Colecaminos, Ecocomedores, hay una ecoauditoría que es muy interesante si os metéis en la página web porque os ayuda a hacer una pequeña evaluación para saber, bueno, pequeña no tanto, pero hacer una evaluación sobre el centro, propuestas como reverdecer la escuela, desde el huerto, desde el compost. En fin, hay una serie de propuestas que os animo desde aquí a que exploréis para poder indagar y cada cosita es un pequeño grano de arena que hacemos para reverdecer nuestro planeta, ¿no? Y arte climático es una sección de Teachers for Future porque sabemos que todas las herramientas son pocas y el arte pues es una de ellas, ¿no? Intentamos imaginarnos el planeta pues con un, digamos, un imaginario bastante amplio, ¿no? Y para eso pues el arte nos acompaña. Así que, bueno, también echarle un vistazo a todas las propuestas. Entre ellas surge esta que empezó el año pasado, que es la de Sentir el agua, que es una convocatoria interesante, que aún está viva y que esperamos seguir recibiendo vuestras propuestas en formato fanzine y postal. Pero antes sí me gustaría hacer una pequeña, digamos, reflexión, porque luego lo vamos a tener en nuestra mesa de diálogo y de alguna manera, pues poner en la mesa cuál es el riesgo, de qué estamos hablando con esto del el agua, ¿no? El uso del agua ha ido cambiando muchísimo en este último siglo pasado. Pero lo que más me maravilla son precisamente los datos que nos acompañan y bueno, que nos da a entender que hay un gran riesgo eh, con el tema del agua, ¿no? Estos riesgos, o una serie de riesgos, estén vinculados con el agua y que todos estos están muy imbricados, ¿no? Tiene que ver mucho con el aumento de la pobreza, los impactos de salud por falta de acceso al agua potable,
pérdidas en los medios de la vida rural que hacen que el acceso del agua sea insuficiente. Hay una disminución de productividad agrícola, pérdida de ecosistemas terrestres, hay una disminución de la biodiversidad y de aquellos servicios o bienes que proporcionan la vida en el medio rural. Y aún hay también un aumento de probabilidad de que se produzcan fenómenos meteorológicos extremos, sequías e inundaciones, ¿no? Esto lo sabemos, está presente en nuestro día a día, pero me llama muchísimo la atención datos, que a ver si lo encuentro, porque lo tengo por aquí, que lo quería llevar tracciones más adelante, que debido a la alta tasa de crecimiento de la población, actualmente hay 1,800 millones de personas que viven y vivirán en zonas afectadas por la escasez del agua. Es decir, hay 2/3 de la población mundial, corregidme si me equivoco con los números, que residen en regiones donde no se dispone de suficiente agua como consecuencia del uso, del crecimiento de la población y del cambio climático. Actualmente, a pesar de que el volumen del agua ha permanecido prácticamente estable con el paso del tiempo, hay un reciclado continuo, ¿no?, del agua a través de la atmósfera, como bien sabemos, que vuelve a nuestros vasos, pero hay un aumento de la población y hay, tristemente, una peor calidad del agua, que esto nos va a hablar Emma un poquito más adelante, ¿no? El suministro del agua limpia y abundante para beber, cocinar, bañarse y para subsistencia, pues está también en riesgo. Todo esto nos está llevando a reflexionar sobre la contaminación del agua, la alteración de los sistemas de agua dulce, la falta de acceso de abastecimiento en el agua. Entonces, bien, como trabajamos aquí los maestros con niños y niñas y jóvenes de muchos centros y sin, digamos, incrementar esta ecoansiedad que yo creo que a mí por lo menos me pasa, que a veces me supera, sí me doy cuenta que el hecho de hacer algo, aunque sea poco, me ayuda a sentirme un poquito mejor. Y también es verdad que los niños no están exentos de escuchar, tristemente, muchas malas noticias. Entre las guerras, la contaminación del agua y una serie de cosas, pues también ellos se sienten un poco abrumados. Con lo cual, Proyecto Sentir el Agua y desde Teachers estamos haciendo una exploración de esa relación emocional, pero desde un lugar positivo, desde un lugar creativo, donde nos acercamos a la pedagogía y a la infancia desde un lugar diferente, ¿no? En el que podemos disfrutar de ese imaginario, de ese mundo mejor, de ese mundo al que podemos llegar a alcanzar con un poco que hagamos cada uno, ¿no? La convocatoria de Sentir el Agua se hace desde a través de fanzines y arte postal. Digamos que las características peculiares del fanzine y el arte postal, os invito tanto que os unáis o busquéis en la página web de Teachers o en la página de la Fundación Paisaje para entender y ver cuáles son, digamos, las fórmulas para poder participar. Esto es a través de una práctica en la que tanto los niños y niñas, nuestros jóvenes, observan, escuchan, sienten el agua y van integrando lo afectivo, lo simbólico y lo científico, porque de alguna manera está todo relacionado, ¿no? Intentamos de alguna manera escuchar el agua. Sentir el agua es eso, es crear un puente entre esa emoción y el aprendizaje. El agua nos atraviesa, nos habita y de hecho pues somos agua en gran medida. Así que lo sentimos, lo respiramos, lo pensamos y
somos también esa gota de agua necesaria, ¿no? A través del arte y con actos creativos, vamos creando pues una serie de paletas que actualmente hemos recibido. Tuvimos el año pasado una exposición no tan pequeña, porque al final ocupó bastante, porque de alguna manera todos estos gestos cruzaron incluso el río, el océano, vinieron desde México para formar parte de esta convocatoria que aún permanece abierta. Consideramos la escuela como un lugar de encuentro, un lugar para la transformación, para abrir canales de comunicación y de conciencia de vida. Y quizás, pues a través del arte podamos sentir el agua desde un lugar no solo ya de lo afectivo, sino esa conciencia ecológica que necesitamos para entender que somos dependientes unos de otros y que este trabajo, además de artístico, conlleva una pedagogía, que es la pedagogía del cuidado, ¿no? El gesto, la palabra, cada gota de participación es de alguna manera un gran río pedagógico, ¿no? Para poder trabajar juntos y juntas en las escuelas, ¿no? Que, como bien apuntaba Silvia desde un principio, es una experiencia que está publicada en Teachers, en la Fundación Paisaje y Olot Creación, que juntos pues estamos intentando fomentar esta mirada sensible hacia el agua, hacia sus ciclos y aún más, ¿no? Se exploran a través de diferentes actividades y con los sentidos una gran variedad de ideas, ¿no? En las que entran dentro de diferentes marcos teóricos, pedagógicos y también de contextos diferentes, ¿no? Así un poco, se me olvidará algún colegio, pero voy a intentar hacer un repaso de algunas de las participaciones. Hay un colegio, eh, a ver si recuerdo el nombre, lo tengo aquí, Frederic Mistral de Barcelona, donde los niños y niñas estaban trabajando y estudiando el planeta dentro de un sistema solar, y una cosa lleva a la otra, y pues estaban trabajando esto y participaron con nosotros, no solamente con esas maravillosas fotos de las instalaciones que realizan dentro de la escuela, sino con unas postales donde los niños celebraban el agua, ¿no? Como un elemento dinámico y esencial de la vida. El Colegio Lardal lo celebró bastante porque se formó un proyecto educativo de centro en el que los niños tanto de secundaria, quinto, sexto y otras edades, y luego acciones que se estaban generando dentro de la escuela, dieron lugar a varias propuestas, ¿no? Como Flourish Art, que veis en pantalla, que es el arte floreciente, digamos, donde los niños en su camino diario iban recogiendo pequeñas flores, y entonces intentábamos adivinar y ver tanto lo visible como lo no visible, ¿no? Esa conexión de la planta con la naturaleza, con la tierra, con la conexión de la nutrición que conlleva esa tierra y el agua, y intentar ver hacia dónde puede llegar el agua y viceversa, cómo el agua nos ofrece esa conexión con lo visible, ¿no? También el Ardal realizó propuestas como en forma de postal, una pequeña bandeja donde hay una lista de la compra, porque también nos comemos el agua. El agua también forma parte de nuestras mesas, y esa lista de la compra es una lista viva, sentida. Luego también hubo otras narraciones, como unas narraciones en las que conectamos con la mitología, porque se habló de Medusa, un ser que surge del agua, y de alguna manera intentamos volver a conectar con el origen, ¿no? Del agua, con aquellas experiencias que nos llevan a
la parte más simbólica, ¿no?, de nosotros mismos. Otras escuelas, como el CEIP Jabalcón en Baza, allí participaron niños y niñas de primero y segundo de primaria, en los que presentan el agua como un espejo de emociones humanas. Es la verdad que muy interesante. Os invito a leer de alguna manera el artículo de la revista Debates, porque allí hacemos un pequeño resumen de cada una de las participaciones. Espero que no se me olvide alguna, que se me olvidará. Nuestra reciente aportación de la Facultad de Segovia, la Facultad de Educación, donde las maestras nos presentan unos relatos maravillosos de unas metáforas interesantes y de un material muy creativo. Nos hacen una presentación muy interesante sobre esa exploración afectiva en torno al agua. No sé si me estoy extendiendo, no estoy llevando el tiempo, espero que Te iba justo a avisar ahora de que ya tenías que ir terminando. Entonces, bueno. Perfecto. Pues un poco aquí estoy haciendo como una especie de resumen rápido y genérico, invitando a la participación de muchas maneras posibles. Y bueno, simplemente terminar con una maravillosa frase de Raquel Carson, que en toda gota de agua hay una historia de vida y que entre todos podemos hacer un poquito mejor nuestra situación con el agua, nuestros brotes, nuestra alegría con el planeta, y recordar que todos somos parte de este mismo ciclo. Y poco más, y nada más, y muchísimas gracias. Nada, gracias a ti, Janet. Nada, he pasado ahí los enlaces que estábamos compartiendo, que tenéis, bueno, la web de Teacher, donde está la información, la web de Fundación Paisaje, donde también tenéis la forma de participar, y deciros que, bueno, la idea también durante lo que queda del curso es seguir recibiendo esas propuestas, ¿no?, para que esa exposición que nos gusta, esa idea de que sea itinerante y que vaya viajando de unos sitios a otros, pues pueda completarse con más propuestas creativas que nos lleguen. Además, Janet se ha centrado mucho, como estamos en la educación, en los centros educativos y en los colegios que han participado, pero es una invitación abierta a cualquier entidad, a cualquier persona individual que le apetezca, ¿no?, estar un rato repensando el agua y creando algo que luego compartir de forma tan bonita, ¿no? Entonces, bueno, estamos también buscando esa nueva ubicación para este curso de la exposición, para que también pues podamos sentirla físicamente y seguir compartiendo desde ahí. Muchas gracias, Janet, es un lujazo. Muchísimas gracias, Silvia. Y bueno, como os decíamos al principio, la idea es dar visiones muy diferentes de lo que es el agua y de lo que está ocurriendo con el agua y de lo que podemos hacer con el agua. La siguiente persona que tenemos esta tarde, que estamos muy agradecidas de que estés aquí, Sonia, es Sonia Martínez Requejo. Sonia es doctora en educación, es docente y es investigadora de la Universidad Europea de Madrid, y se ha especializado en las tecnologías emergentes y el impacto que tienen a nivel educativo y social. Entonces, Sonia nos va a abordar una cuestión fundamental hoy en día, ¿no?, que es la cuestión de la conciencia del uso del agua en relación con el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿no?, que la tenemos tan presente ya y que está aquí, que es una realidad, y que tenemos que primero tomar conciencia de lo que supone y luego ver qué hacemos, ¿no?, también con ella, cuando sepamos todo lo que implica. Así que nada, Sonia, cuando quieras. Pues muchas gracias por invitarme. Yo tengo unas notas por aquí tomadas, tengo un cuadernito con algunos datos porque me parecen bastante ilustrativos, y bueno, lo voy a ir consultando para ir compartiendo con quienes nos están escuchando y con quienes nos ven. Bueno, yo os quería venir a hablar de la IA porque estamos en un momento de expansión tecnológica tremenda, y es cierto que últimamente se habla mucho del impacto que puede tener la IA a nivel medioambiental y concretamente en relación al agua, pero pues bueno, pues quería ya daros algunos datos, información como más concreta, mucho más
acercada a la realidad para que comprendamos un poco cuál es la magnitud de ese alcance, ¿vale? Más o menos para que os hagáis una idea, la IA consume agua en 2 fases, ¿no? En una primera fase, que es la de entrenamiento de los modelos, y en una segunda fase, que es lo que se le llama la inferencia, que es el uso habitual que tenemos pues, los usuarias de este tipo de servicios, ¿vale? Para que tengamos un poco como referencia, porque la estructura es muy sencilla, es este tipo de tecnologías tienen un consumo energético muy amplio, ¿no? Y de hecho es como exponencial, ¿no? Cada vez reclaman más cantidad de energía eléctrica, ¿vale? Pero esa energía eléctrica genera mucho calor y ese calor necesita ser disipado, enfriado a través del agua, ¿vale? Y ese agua en parte se evapora, entonces hay parte del agua que nos ayuda a mantener ese ciclo que se pierde inevitablemente. Pero vamos a ir desgranando un poquito. Para que tengáis un poco referencia, solo hablo de ChatGPT y tenemos que tener en cuenta que los datos que os voy a ir aportando hay que cogerlos un poco con pinzas porque no hay transparencia. En las grandes empresas que están gestionando todo esto de la IA, que la mayoría son startups que están financiadas por grandes fortunas, no comparten de forma transparente y abierta pues, datos acerca de su consumo energético ni del funcionamiento interno de sus sistemas, ¿no? Pero más o menos por los datos que se tienen, que se han podido estimar y por investigaciones que hay, podríamos decir que solamente en la fase de entrenamiento de un modelo como ChatGPT, el ChatGPT 3, ¿vale? Que es como que se nos ha quedado como muy atrás, pues se invirtieron 1,3 millones kilovatios hora, ¿vale? De energía. Cuando salió un nuevo modelo, este valor se multiplicó por 48, ¿vale? Un modelo mucho más potente, requiere mucha más capacidad de procesamiento, de mucha más cantidad de datos, más energía, se multiplicó por 48. ChatGPT 5 multiplicó por 8. Ahí optimizaron. Parece que se nos empezaron a plantear, decir, oye, igual tenemos que optimizar un poco porque como esto vaya exponencialmente, es decir, cada vez más y más y más reclamo de energía, pues va a llegar un momento que esto no se sostiene, ¿no? Entonces sí que es cierto que aunque están intentando optimizar los modelos, que sean capaces de procesar cada vez más cantidad de información, de generar cada vez más cantidad de información y de forma multimodal, además, ¿no? No solo texto, sino imagen, sino vídeo, de todo, ¿vale? Obviamente, todo lo que tiene que ver con imagen, con vídeo y demás requiere un consumo energético mayor, ¿vale? Pero aún así, el consumo es muy amplio, ¿vale? Eso solamente en la fase de entrenamiento de un gran modelo, solo de uno, tenemos unos cuantos funcionando, ¿vale? Estoy hablando quizá del más conocido. En esa segunda parte de inferencia, que es básicamente las interacciones de usuarios, ¿no? Que hacen con los modelos, pues por ejemplo, en 3 únicos días de inferencia se utiliza la misma cantidad de energía que en la fase inicial de entrenamiento. O sea, para que nos hagamos una idea de la cantidad de energía que se puede requerir, ¿vale? Entonces, ¿cuál es el gran problema energético, sobre todo en relación con el agua de estos modelos? Pues que al final lo que sustenta un poco el funcionamiento de todas estas grandes máquinas que procesan pero ingentes cantidades de información son lo que se le llaman los centros de datos o granjas de datos, ¿no? Que son como instalaciones de un tamaño muy considerable, llenas de servidores, en las que se concentra mucha capacidad de cómputo, ¿no? Entonces, no solamente se requiere refrigerar las máquinas, sino el edificio, ¿no? Porque se concentran grandes cantidades de calor debido al procesamiento de energía que tenemos, ¿vale? El problema ya no es esto ya es un problema, ¿vale? O sea, tenemos un problema en el que el agua es lo que hace que funcionen y no saturen estas máquinas por sobrecalentamiento, ¿vale? El problema es dónde se colocan estos centros también, ¿no? Porque muchos de estos centros de datos se colocan en ciudades pues o que tienen sequía o que son pues que tienen el suelo más barato, que no tienen las infraestructuras lo más adecuadas posibles, ¿no? Entonces se nos genera como un problema añadido, ¿no? Es decir, para que una gran instalación de este tipo, que son, pues, por ejemplo, hay una en Estados Unidos que es una de las más grandes que tiene 1 millón de metros cuadrados, o sea, estamos hablando de esto, son estructuras muy, muy, muy grandes, ¿vale? Pues
lo que sucede es que requieren que ya solamente la infraestructura eléctrica se tenga que reconfigurar porque no se sostienen esas infraestructuras antiguas a tal cantidad de demanda energética, ¿vale? Y se canaliza el agua hacia estas zonas para que se mantengan de forma refrigeradas. Si esto no lo llevamos a ciudades que ya son áridas por sí mismas, incrementamos el problema del agua exponencialmente, ¿no? Entonces, como, madre mía, si nos lo lleváramos a un sitio donde tenemos más disponibilidad de un recurso hídrico, pues vale, pero donde escasea, pues se está complicando bastante más. Para que os hagáis una idea, porque claro, el consumo energético de estos centros revierte no solamente en la empresa que pone este centro, ¿no? Sino que revierte también en la población más cercana. Entonces, en algunas poblaciones pues de la zona pues más árida de Estados Unidos, ¿no? Texas, Phoenix y demás, la factura de la luz, por ejemplo, a las personas de las poblaciones más cercanas se les ha incrementado un 267% la factura de la luz, para que nos hagamos una idea, ¿vale? Aparte que, claro, que todo lo que se invierte en generar estas infraestructuras y alimentarlas energéticamente y alimentarlas de agua, no solo es algo que se financia por parte de las empresas, sino que se financia en parte de forma pública. Es decir, que parte de los impuestos vienen a ofrecer condiciones más ventajosas a estas empresas para que dispongan de la energía suficiente para que esto funcione, ¿vale? Para que os hagáis una idea, en España, solamente en Madrid, yo estoy investigando un poco acerca de cuáles son los centros de datos que tenemos, por ejemplo, en Madrid, solamente en Madrid, ¿vale? Que tenemos algunos, sobre todo por la parte oeste, ¿no? Pues Alcobendas, tenemos un Canillejas, San Blas y demás. Quizá el mayor de todos los que tenemos en Madrid es el de San Blas. Y este centro consume, esto es una estimación, porque todos son estimaciones, porque no hay datos oficiales de estas cosas, ¿vale? Pero por el consumo de kilovatio hora, más o menos, que viene a ser como entre 1,8 y 2 litros de agua por kilovatio hora que se consume, ¿no? Pues sabiendo más o menos cuánto se consume de electricidad, podemos deducir cuánto se consume de agua. Serían como unos 500.000 litros de agua al día, ¿vale? En este centro que está en Madrid, que tiene unas instalaciones quizás más modernas que las que podemos tener en otros sitios y que tiene un poco más optimizado el consumo, ¿vale? Eso sería más o menos, para que nos entendamos, el equivalente al consumo habitual de entre 3.000 y 5.000 personas en su casa, ¿vale? Es decir, como si tuviéramos ahí a 5.000 personas haciendo un consumo habitual, que más o menos lo que se estima es que, bueno, pues que un hogar consuma pues, por persona y día unos 128 litros aproximadamente, ¿vale? Es que quizá el símil es que cada centro de datos de IA es como una pequeña ciudad, tiene el consumo equivalente a una pequeña ciudad, ¿vale? Las empresas que impulsan pues estos modelos de IA y que implementan estos centros de datos hablan de que, bueno, que el impacto no es tanto, ¿no? O sea, siempre reducen las cantidades, ¿no? Decir, es que, bueno, esto es como si calientas el microondas tal, ¿no? Es como tirar de la cisterna una vez y tal, ¿no? Pero para que os hagáis una idea, una conversación solo de texto, que es quizá lo que menos consume, pues con unas, a lo mejor, 15, 20 preguntas, ¿no? Solo textos, sin audio, sin vídeo, sin imagen, que consume bastante más, pues puede consumir pues casi como medio litro de agua, ¿vale? O sea, es como, son cantidades que son para considerar, sobre todo para optimizar el hecho de decir, bueno, la IA está ahí, la usamos, cada vez está más, es casi como una capa de barniz que lo cubre todo, realmente tiramos de IA de forma habitual, ¿no? Hay quien más, hay quien menos, pero creo que necesitamos poner un poco de conciencia acerca de cuándo lo necesito y cómo de necesario es y optimizar también, ¿no? Es decir, no hacer un uso abusivo de cualquier cosa, algo que le podría preguntar, por ejemplo, a un buscador o un navegador que no tiene IA, o algo que puedo consultar en otro sitio o que le puedo preguntar a alguien, o algo que puedo pensar de forma natural por mí mismo o por mí misma, pues no preguntarle o sea, que no sea ChatGPT la primera opción, ¿no? Sino que venga más adelante en nuestra lista de opciones, no que no dejemos de usar, pero que sí que lo hagamos un poquito, pues eso, con cabeza, ¿no? Optimizando un poco. Y por no contaros solo cosas así como muy alarmantes, porque esto no pinta bien, o sea, cada vez
se están ampliando más centros de datos, cada vez son mayores, cada vez son más grandes, y aunque se está investigando mucho en otras formas de refrigeración, ¿no? Pues por ejemplo, sistemas de recirculación de agua que eviten la evaporación, ¿no? Para que no se consuma tanto, o sistemas de refrigeración pues, con aguas residuales tratadas, ¿no? Es decir, hay incluso en China están haciendo investigaciones acerca de cómo poner estos centros de datos en el fondo del mar, que tampoco me parece lo más óptimo, o incluso se plantean sacarlos del planeta, llevárselos a otros lugares como en la Luna, donde las temperaturas son muy inferiores. Es decir, que estamos empezando a plantearnos cosas muy locas porque se está viendo que empieza a ser difícilmente sostenible y como esto sigue escalando va a ser cada vez más insostenible en el tiempo. Y yo os quería compartir una página de una iniciativa que la verdad es que me ha parecido muy interesante, de una población rural de Chile que está muy cerca de uno de estos centros de datos de IA, que hicieron una iniciativa un poco para sensibilizar acerca de este tema. Entonces, os voy a compartir pantalla y así os lo enseño, porque creo que, bueno, pues al final hacemos todos un poco labor de sensibilización y de conocer un poquito qué es lo que está pasando. Sonia, se te ha desactivado el micrófono al poner el vídeo. Mira a ver si lo puedes activar. Vale, es que es o una cosa o la otra. Entonces os lo voy a contar y luego os lo pongo. Venga. ¿Vale? Porque si activo, porque quiero poneros un vídeo que viene en la web. Si no, vamos a hacer una cosa. Os enseño un poco por encima la web y luego ya os lo comparto con audio para que podáis oír el vídeo que me parece que está muy bien. ¿Vale? ¿Ahí sí que me oís? Vale. Sí, sí, sí. Vale, pues esta es la página web de Kili. Lo que hicieron fue generar una iniciativa. Ahora vemos ese vídeo. El 31 de enero lo que plantearon fue decir, mira, pues durante un día, pues de 8 de la mañana a 8 de la noche, la comunidad que está sufriendo precisamente este centro de datos aquí cerca, vamos a ser tu guía. Es decir, solo por un día, en lugar de preguntarle a ella, pregúntanos a nosotros. O sea, que quieres lo que sea, pues pídenoslo a nosotros, ¿vale? Si somos una comunidad, te vamos a ayudar a generar esa comunidad. Entonces, durante ese día se generaron 25.000 prompts y acudió a esta llamada gente de todo el mundo, un poco apoyando y visibilizando el problema que tienen con el agua. Pero ellos lo explican maravillosamente en el vídeo que os voy a poner ahora. Así que os lo voy a compartir con el audio y así lo veis. Cada vez que le pides a la inteligencia artificial que te dibuje una bobada, se consumen litros y litros de estas aguas. No se ve, no lo has compartido, me parece. Por eso tuvimos una idea. Por un día, no le pidas a la IA, pídenos a nosotros. Se oye, pero no se ve. Sí, no se ve la imagen. No sé si es que Vale. me las da a compartir. A la tercera va la vencida, va. No se ve. Ahora. Cada vez que le pides a la inteligencia artificial que te dibuje una bobada, se consumen litros y litros de estas aguas. Por eso tuvimos una idea. Por un día, no le pidas a la IA, pídenos a nosotros. ¿Necesitas un dibujo? Benja. ¿Una receta de machas a la parmesana? Andrea. ¿O quieres que te expliquen algo como si tuvieras 5 años? Mateo, te tiene 5 años. Tengo 9. Es lo mismo. Este 31 de enero, pregúntanos a nosotros. Bueno, pues esto es un poco lo que os quería compartir, que es un problema que nos viene, que nos lo hemos encontrado como muy de repente, pero que va a estar y nos va a estar acompañando durante los próximos años. Ya el problema del agua está tomando un cariz un poco muy tecnológico, diría yo, y bueno, pues y muy frecuente, ¿no? Porque realmente esto es, o sea, si os he hablado de datos de un día o de una consulta, imaginaros la cantidad de usuarios que hay y no solo un modelo, sino muchos, ¿no? Y en todo el mundo. Entonces, los datos son bastante grandes como para plantearse algunas cosas.
Pues muchas gracias, Sonia. La verdad que sí, que hay que pararse a pensar como estamos haciendo hoy y reflexionar sobre esto. Nada, muchas gracias. Los que estáis por ahí, animaros también a esas preguntas que se nos vayan ocurriendo, si queréis, o bien dejarlas en el chat o anotarlas para el final, porque a mí ya se me vienen muchas cosas, ¿no? Que luego si, el ratito que tengamos de intercambiar así opiniones, pues comentamos, ¿no? Y bueno, pues vamos con Emma. Emma, bueno, ¿qué decir de Emma? Emma es una artistaza, ¿no? Es artista, es investigadora y es activista. Y ella lleva tiempo explorando la ecología en la creación contemporánea, ¿no? Atendiendo a poéticas emergentes del archivo vivo y la coexistencia interespecie, ¿no? Es graduada en Bellas Artes y es máster de fotografía artística y documental y está haciendo el doctorado, ¿verdad? Si no me equivoco, Emma, en Bellas Artes en la Universidad Complutense de Madrid. Y ella ahora nos va a contar pues un poco su reflexión, la que lleva haciendo desde hace tiempo con esta perspectiva del arte, desde ese ámbito artístico y la intersección de este arte con la ciencia, ¿no? Tomando, como os digo, su propia práctica, ¿no? De lo que creadora y activista, ¿no? Porque con ella también pues quiere, pues eso, llamar a la reflexión y a la acción. Así que nada, Emma, gracias por estar también esta tarde y adelante. Gracias a ti, Silvia. ¿Cómo hacemos? ¿Comparto yo pantalla o...? Sí, ¿no? Mejor. Mejor para que así puedas controlar tú cuando quieres. Vale. A ver. Un momento. A ver. Vale. Partir. Vale. Lo veis bien, ¿no? Sí, Vale, genial. Bueno, pues muchas gracias por invitarme. Estoy muy contenta de poder compartir este espacio con todos vosotros y vosotras. Y nada, bueno, sí, yo voy a introducir un poco lo que es la conciencia del proyecto artístico, un poco el trabajar con la ética y el cuidado del entorno, ¿no? A través del arte. Y bueno, primero quisiera comentar diciendo que no es lo mismo quedarse detrás que ser un mero observador que involucrarse. Es verdad que es imposible ser coherente en todo, pero bueno, es verdad que sí que se puede profundizar más en los procesos, en los haceres y en los cuidados, ¿no? Y reconocer también la vulnerabilidad propia como del otro, de otras especies diferentes. Entonces, bueno, yo lo que quiero plantear aquí son varias preguntas que yo misma me hago en mi propia práctica. Y bueno, estas son de qué hablamos cuando hablamos del cuidado en el arte, qué supone tener ética como artista, qué supone la producción artística respecto a las comunidades, el ecosistema y hacia otros seres no humanos, y cómo creamos con la naturaleza. Entonces, bueno, desde aquí, a ver, vale. Desde aquí, bueno, es cierto que desde la teoría de Rousseau, de Jean-Jacques Rousseau, del mito del buen salvaje, él dice que el ser humano primitivo, recién nacido, es bueno de por sí. Entonces, bueno, es verdad que a partir de esto se puede hablar de la existencia de una ética dentro de las personas, ¿no? Que son capaces de llegar a una reflexión en la que comprender que hay que aceptar que estamos realmente en coexistencia. Entonces, bueno, también introduzco a Ernst Haeckel, que fue el primero también en nombrar el término de ecología, que proviene de la palabra oikos, que es hogar en griego. Entonces, bueno, él apoyando toda la teoría evolucionista de Darwin, lo pongo como ejemplo porque es verdad que es uno de los científicos que ya afirmaba y se dio cuenta de que todos los seres y todos los ecosistemas
están unidos, porque antes en la ciencia lo que se hacía era analizar las especies o analizar los casos aislados. No se daban cuenta de que todo influenciaba todo. Entonces, a partir de esto, pues traigo dos ilustraciones, una de Marianne North, la de la izquierda. Fue la primera en abandonar los fondos en blanco, ¿no? Y en justamente hacer esto, ¿no? De traer las especies e ilustrarlas. Fue una de las ilustradoras botánicas de científicos, pero con todo, ¿no? Si quería ilustrar la serpiente, también ilustraba su flor y ilustraba el insecto que se encontraba al lado y también el entorno, ¿no? La roca, la arena. Y luego María Sibila Merian, que también fue, bueno, la que fundó la teoría evolucionista de Darwin, la que le dio la idea a través del estudio de la mariposa, ¿no? Como también un caso en el que al principio se pensaba que los insectos venían de la basura directamente, del residuo, y ella dijo, joder, algo tan bello no puede provenir de la basura. Entonces se sentó, estudió la mariposa y no solamente ilustró la evolución del propio insecto, sino que también la ilustró con su planta, de la que depende. Entonces, bueno, desde aquí, también citando a otros científicos que fueron con una conciencia más allá de la ciencia, más allá de pensar que somos casos aislados, que no tenemos nada que ver con el resto, estaba Humboldt, que traigo la frase: cuando se percibe la naturaleza como una red, su vulnerabilidad salta a la vista. Y luego también de George Perkins Marsh, que decía: el arroyo borboteante, los árboles, las flores y los animales salvajes eran para mí personas, no cosas. Entonces, bueno, en cuanto a la realización de proyectos, para aplicar justamente esta ética, me gusta citar a Bernice Fisher y Joan Tronto. Fueron dos teóricas que fundamentaron estas 4 fases del cuidado y que, bueno, justamente ellas lo que querían es sentar unas bases, una metodología para que los proyectos, ya fueran de arquitectura, de industriales o artísticos, tuvieran un proceso de hacer ético, es decir, que siempre miraran qué es lo que estaba afectando más allá de la parte visual del proyecto, ¿no? Está el texto, que es la parte visual, todo lo que es el propio resultado del proyecto, y el paratexto, todo lo que lo rodea, a qué influencia, a qué comunidades, a qué ecosistemas, qué es lo que cambia y qué es lo que debería de seguir en equilibrio. Entonces, bueno, en la fase 1, entonces sería el tema, la localización de la situación, la necesidad de cuidado. Luego la fase 2, la investigación teórica y práctica. Aquí ya son las posibilidades para poder satisfacer estas necesidades. Y bueno, aquí sobre todo es indagar en cómo justamente ha estado moviendo este ecosistema, y tú, al añadirlo, cómo puedes seguir en equilibrio con él. Luego la fase 3, el desarrollo práctico, ya ponerte a la práctica consciente de dónde, con qué y con quién se trabaja, o sea, ya te pones a la labor. Y la fase 4, el impacto, cuidado e influencia, aquí como analizar los resultados. Luego es verdad que añadieron posteriormente una fase 5, fue añadida por Tronto, y lo llamó la democratización del cuidado. Es decir, esto es como, una vez que tengo desarrollado un proyecto basado en esta ética del cuidado, cómo se puede transferir a otros, o sea, ¿ha funcionado o no ha funcionado? Y cómo lo puedo transferir a otros proyectos si ha funcionado, en el caso de haber funcionado y no haber quedado en equilibrio con el entorno y el ecosistema. Bueno, de aquí, como comentaba Silvia, sí, presento mi propio proyecto en el que yo misma me replanteo en qué lugar vivo, ¿no? Y cuál es su condición, y respecto al agua, qué está ocurriendo con el agua en mi hogar, ¿no? En nuestro hogar también, porque aquí en Madrid. Entonces, bueno, el título del proyecto es Fuego a color mutante. Es cierto que empecé esta exploración gracias a activistas de la zona. Pertenezco a Proyecto Verde Colmenarejo y a Verde Morillo, que son las 2 orillas del río Aulencia, que es el río concreto que
comencé a observar y estudiar, que están entre las dos localidades. Yo soy de Colmenarejo. Y bueno, el primer acercamiento fue a través de la vista. A través de la vista, pues comencé una serie fotográfica, pero también empecé con un poema, ¿no? de lo que podía sentir, porque es cierto que luego hubo una evolución a través de los sentidos, o sea, abordar un lugar no solamente a través de uno solo, sino intentar como sentir todas las posibilidades, ¿no? Para comprender mejor qué es lo que estás estudiando o dónde te encuentras tú misma, porque yo creo que reducir como la práctica artística a una sola disciplina, a una sola manera de mirar, yo creo que hoy en día se ha quedado un poco reducido y creo que es como esa manera de involucrarte más, ¿no? Entonces, bueno, os leo rápidamente el poema que escribí. Bueno, también decir que este río está contaminado por lodos, que contienen metales pesados. Entonces, bueno, esto es causado por la depuración de las aguas de la depuradora del embalse de Valmayor. Y bueno, es cierto que también pude colaborar con una ambientóloga, con una tabla de análisis que ya elaboró en el año 2011. Anteriormente también hubo un análisis por el CEDEX en 2005 que también localizó 14 metales pesados. Y bueno, recientemente también se han realizado otros análisis, o sea, se está aún luchando porque se solucione esto. Entonces, bueno, escribí esto. Me siento y te espero. Arsénico. Llegas tarde mientras la lengua del mejillón ya no filtra tu saliva. Aluminio. Ahora bebes agua sin respirar y huele a vario. Lo quieres. Tu color de río llora. No puede. Rojo, negro, blanco, verde, rosa, bismuto. Dicen que tus besos tienen sabor metal en los restos de tu boca. Cadmio. Quieres un abrazo, pero los brazos no llegan mientras tu tripa se hincha con el destello del metal en mis pies. Cromo. Y te preguntas dónde estoy. Íntimo, pero me expulsas. Cobre. Recuerdas el sueño y me lo cuentas cada vez que me hundo en tu líquido que inunda la casa mientras tus párpados pesan, pero sabes que es un sueño. Hierro. Qué bella coreografía cuando el viento acaricia. Espera, un momento que no veo bien. Acaricia las ramas que se hunden en tu barro y no se van. Una flor de zarzamora, enamoras, manganeso. Vomitas en tu pecho, pero la calle no lo sabe. Te escondes. No te escuchan, lo sabes. ¿Qué? Mercurio. ¿Qué? Mercurio. ¿Qué? Mercurio. Tienes sed y dibujas tu figura con dolor por no saber por qué. Níquel. Te piso y no gritas. No te escucho, lo sabes. Plomo. Tu cuerpo ya no es el mismo. Vanadio. No te escuchan, lo sabes. Zinc. Mutación, tu vía de escape. Bueno, desde aquí, claro, comencé con la serie fotográfica, que fue la primera manera de abordar plásticamente el proyecto. Entonces, bueno, recorriendo el río, ¿no? También la belleza del ecosistema a pesar de todo. Y bueno, hasta encontrar esa mezcla, ¿no? de lo que sería la corriente del río normal a esta negritud, ¿no? De estos lodos que son negros, pero que luego también van cambiando de color debido a estos metales pesados. Entonces, claro, es como la observación lenta, ¿no? de un lugar y darte cuenta de estos cambios. Entonces, bueno, eso, encontrando tanto líquidos blancos, que podían ser lejía, hasta los rojos que se producían por los hierros o otros metales que contiene. Y bueno, esta es la boca del vertido por donde aparecen. Entonces, bueno, haciendo como la diferencia también de los días y de los cambios que se van creando debido a esta fuga. Y bueno, también yo misma introduciéndome en el lodo, ¿no? De decir, bueno, quiero sentir cómo es esta materia, no solo en lo visual, sino cómo huele al tacto, ¿no? Qué textura tiene y también, o sea, cuáles son las posibilidades para darle visibilidad a esto y trabajar al mismo tiempo con los análisis de la ambientóloga con la que colaboré. Entonces, bueno, también al introducirme dentro del propio lodo, creé un video performance
en el que fue como la primera aproximación a esta textura del lodo y en el que reivindicaba un poco la contaminación escondida, ¿no? Porque resulta que esta tubería está súper escondida por la depuradora. De hecho, bueno, Janet lo pudo ver gracias a la caminata que organizamos juntas y Fundación Paisaje y gracias a Silvia también. Y bueno, de llevar a la gente, ¿no? Y poder ver este vertido que quieren ocultar. Entonces, bueno, era como un poco como la naturaleza también al mismo tiempo de decir, mira cómo son mis aguas, mira lo negras que son, también cómo vuelven a regenerarse, ¿no? Como el entorno aún así sigue viviendo. Yo creo que no hace falta que ponga el vídeo, ya si alguien está interesado, pues ya lo ve. Lo pasamos ahora en el chat por si Vale. así que vamos un poquito justitos de tiempo, así que Sí. Vale. muchas gracias, Emma. La verdad es que yo ya lo conocía, es que cada vez que te escucho, además lo cuentas tan bien, me gusta mucho. Muchas gracias. Gracias a ti. Si quieres dejar de compartir, sí. Sí, vale. Y vamos ya con David, que es el último ponente que tenemos hoy. Y bueno, David es que es amigo, es familia ya. David es uno de los fundadores de Fundación Paisaje, ¿no? Es el alma de que todo esto tenga lugar junto con Loli Masegosa, que algunos también la conocéis. Y bueno, David, aparte de ser eso, el creador de este maravilloso proyecto en el que tenemos la suerte muchos de participar, es además experto en diseño y consultoría estratégica de restauración paisajística y aprovechamiento de los recursos hídricos, ¿no? Y hoy nos viene a contar cómo desde Fundación Paisaje unimos la regeneración o el interés por la regeneración del ciclo del agua con la educación a través de la propuesta, ¿no? que traemos de paisajes de aprendizaje. Así que nada, David, cuando quieras. Pues muchas gracias, Silvia, y muchas gracias a los demás por estar por aquí con nosotros. Voy a hacer un brindis con agua, aunque no lo parezca. Me ha parecido interesante que hasta podamos llevar el agua a la copa porque cada vez se pone más necesario, ¿no? Y necesitamos incluso volver a poner atención hasta incluso a lo sagrado del agua por su importancia. Entonces, bueno, voy a empezar compartiendo la presentación que lleva un vídeo que me parece que es muy ilustrativo y que lo va a explicar mejor que yo. A ver si no me pierdo con la compartir. ¿Lo veis? Está cargando ahora, un segundín. Tarda un poco. Ahora sí se ve. Si le das ya al play, creo que ya está. ¿No? Sí, ha cargado. Si le das al play, Muy bien. Eh, a ver. a ver si me quedo. Veamos cómo funciona el ciclo del agua. El agua las nubes se mueven, cae la lluvia No y se el ve, agua vuelve al David. mar. El ciclo del agua es mucho más que eso, una esencial que sustenta toda la tierra. David, ¿me oyes? David, a ver, se ha quedado. David, ¿estás por ahí? No nos oye, yo creo. Se debió cortar. Bueno, voy a compartir yo mientras, a ver si puede entrar, lo comparto que lo tengo yo por aquí también.
¿Por qué? ¿No se escuchaba? No, se queda parado y te has quedado tú parado también. No te escuchábamos. Venga, pues ponlo tú a reproducir si quieres. Voy a ver. Me está tardando ahora en cargar también, algo está pasando. Pero yo lo he parado cuando has dicho eso, cuando me has llamado. Sí, 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 es que a mí ahora no me carga tampoco. La energía de la primavera. Sí, no responde. Vale. Bueno, pues entonces pasamos a la imagen en sí, no directamente. Espera a ver si desde aquí vamos a hacer una última prueba. Lo que pasa que a mí no me comparte el sonido. Veamos. No. Voy a intentarlo de nuevo. Inténtalo de nuevo, a ver. Mm. Porque ahora parece que la conexión la tienes mejor. Es que había un momento que... Es que supongo que depende de lo que vayamos compartiendo. Mm, Espera un momento, es que... está cargando. Si acaso, David, vete contándolo y ponemos los enlaces Mm. a los vídeos o a las webs. Claro, claro. Ah, mira, desde ahí sí. Ahí sí. Ah, mira, ¿Aquí sí lo ves? qué bien. Sí, sí. Agua, agua. El agua se evapora en el océano. Sí, sí. Sí, desde ahí sí. Mm, Venga. Pues entonces venga, dale. le doy, lo doy para atrás. No, se corta. No, no te escuchamos ni va. Aquí lo que yo quiero traer, intentar también conectar con lo que habéis presentado, eh, con la campaña del agua, el alma, el paisaje. También nuestra intención es conectar, lo decimos en el enlace que ha compartido ahí Silvia. Pues lo primero que explicamos es que eso, que queremos conectar, visibilizar y movilizar a la comunidad educativa y a la sociedad en general en el desafío del agua. Está claro, ¿no? Se han presentado una serie de problemáticas, pero los desafíos son mucho mayores a pesar de eso. Y, y hay tanta necesidad que necesitamos empezar a ver qué hacer. Entonces, por supuesto que necesitamos conectarnos y todo lo que, y de alguna manera, la conciencia generarla desde la acción conectando lo que ya está pasando. Entonces aquí estoy dando por hecho que veis la imagen al menos, ¿no? La imagen que se ha quedado Sí, sí, de fondo, la que he compartido, vale. Pues bueno, sí. yo aquí lo que pretendemos es, rara vez el agua está ausente del paisaje. Entonces hablar de agua pues implica hablar de paisaje, hablar de percepción y de mirada.
Entonces, el mayor daño que se le puede hacer al paisaje, hablando antes, como hablabais de los desafíos, mirarlo solamente desde una perspectiva, porque al final, cuando hablabais antes, uno puede, el consumo, sea de lo que sea, de alguna manera se relaciona con el agua, porque el agua conecta casi que todo y por lo tanto, entonces la degradación del ciclo del agua se debe a una mirada al paisaje, como menciona el vídeo que no he podido poner, pero que tiene que ver con... El vídeo es una presentación del ciclo del agua, no como nos lo han contado en la escuela, sino como en su completitud, en su completo comprensión, en el sentido de que el ciclo del agua lleva mucho, necesita una comprensión más profunda que como nos la cuentan, o como nos la contaron a nosotros, al menos yo como la percibía. Nuestra mirada al paisaje entonces se conforma cuando lo observamos, cuando lo que observamos pues dialoga con nuestra historia y con nuestras creencias y con nuestro aprendizaje. Entonces, con lo que nos emociona y con lo que nos preocupa. Estábamos hablando antes de eso, de preocupaciones, y así el paisaje es percepción. No existe paisaje sin una mirada. Entonces, el paisaje es el reflejo de la sociedad que lo habita y de sus valores. Aquí no, bueno, aquí tenéis una foto del curso de la gente. La clave está en la transformación de nuestra mirada, que es lo que nosotros intentamos trabajar. Más allá de la mera cuestión ambiental, el agua posee un valor simbólico. Entonces, sus aspectos humanos, culturales e incluso espirituales eh, son tan importantes como los físicos. Estos valores se podrían reunir bajo el concepto de paisaje, y pensar y actuar sobre el paisaje ayuda a dar sentido al mundo que nos rodea. Entonces, de este mundo, el paisaje se convierte en un mecanismo interdisciplinar e integrador con el que abordar los desafíos que estábamos diciendo, los desafíos a los que nos enfrentamos. Por tanto, tenemos un reto, que es educativo, social y cultural. Desde Fundación Paisaje trabajamos en la construcción de una nueva mirada que es capaz de analizar, de diseñar y de construir, integrando tres dimensiones esenciales: la dimensión interior, la dimensión social y la dimensión del entorno. Nuestra propuesta es una pedagogía del paisaje como modelo innovador para la transformación de nuestra mirada. Y esa pedagogía se conecta con lo que llamamos los paisajes de aprendizaje, como el que se ve en la imagen, que son los lugares donde nosotros conectamos o queremos conectar la educación con la regeneración del agua, pero también del suelo y la biodiversidad que están conectados. Entonces son lugares donde aprender desde el sentido de la vida y comprender viviendo. Nosotros procuramos o buscamos que la comprensión surja desde la experiencia, desde la vivencia. Entiendo que estáis viendo la imagen, lo voy haciendo así como pasos para que... Vale, Estamos viendo las fotos. de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? Que hay para mí al menos, si hablamos de paisaje, desde un punto de vista de una forma de vida, si yo soy del medio rural, entonces para empezar a hablar de paisaje, para empezar a comprenderlo, para entender la importancia del agua, lo primero es trabajar con el agua. Pero también necesitamos, o por lo menos cuando empieza a trabajar con el agua, como veíamos aquí, se puede entender que hay otras relaciones, que aparece la vida, que las plantas te lo demuestran, que hay una serie de cosas que no sabemos técnicamente, no necesitamos saber lo que es, pero lo muestra el paisaje. Y podemos
a la misma vez darnos cuenta y entender la topografía, pues porque el agua se mueve por el paisaje de una manera concreta. Y aquí es lo que decía el concepto de paisaje de aprendizaje. Para nosotros son los lugares donde se pone en práctica esa pedagogía y donde se conecta la educación con la regeneración. También donde se conecta el arte. Y aquí os muestro, para nosotros empieza el paisaje de aprendizaje empieza con el arte, en el sentido de que desde nuestras intenciones, desde nuestras ilusiones, a través de un dibujo, de la expresión artística más natural y desde otro punto, desde otro tipo de expresiones, empezamos a dar forma a lo que nos gustaría ver. Empezamos a intentar transmitir cómo queremos vivir en el entorno, con ese entorno, que además es, Silvella en este caso, es la sede de la fundación en el sureste de la península, en Granada, al norte de Granada. Y por tanto también nosotros desde el paisaje de aprendizaje de ese chico queremos y podemos trabajar con el arte y desde el arte llevarlo a la acción, llevarlo a una acción concreta que tiene que ver con un contexto local y que tiene que ver con un contexto cultural, que es lo importante que entendemos que también podemos transmitir desde el propio espacio. Es el espacio incluye a la cultura del entorno. Si estamos hablando de esta zona, pues estamos hablando de una zona subdesértica, estamos hablando de una zona que para conservar los alimentos la gente ha tenido con los siglos que adaptarse y que conservar los alimentos de una forma concreta porque hay largas temporadas donde los fríos se intensifican, los veranos son muy largos y muy extremos. Eso es cultura, eso se refleja en el paisaje a través de cómo la gente han ido viviendo ahí durante los siglos. Y como decía Sonia en la problemática de la inteligencia artificial, nosotros ahora todo esto lo tenemos que convivir, lo tenemos que ver cómo darle utilidad, porque al conocimiento acumulado y a la transformación del paisaje durante los siglos, que ha sido como una transformación lentamente de los entornos que ha ido calando en la cultura, ahora vemos cómo eso se ha acelerado a causa de concentrar a las personas, porque nos hemos concentrado en vivir en grandes ciudades y en generar consumos también concentrados que a su vez generan producciones concentradas en otros sitios de la demanda que nosotros generamos como sociedad. Por lo tanto, esas concentraciones son las que también están haciendo un efecto mucho mayor por el hecho incluso de estar concentrados, más allá por el hecho de lo que necesitamos consumir. Con esto lo que quiero venir a decir es que desde los paisajes de aprendizaje, cuando se puede vivenciar un espacio desde cómo ha venido hasta nosotros y cómo con un diseño, desde una ilusión, desde un dibujo, poder empezar a trabajar paso a paso en darle forma hasta que sea real, quizás se pueda al menos empezar a comprender y a tomar conciencia real de las conexiones que hay en el paisaje que nos llevan a comprenderlo en su totalidad y por tanto a, a entender las relaciones más allá de solo quedarnos con una cantidad de problemas acumulados, pero que no sabemos muy bien cómo vamos a resolver. Porque al final, cuando tienes una cosa como un sitio como este, concreto, con sus desafíos y con sus dificultades, el hecho de que ya tienes algo a donde poner el foco para actuar es un ejemplo valioso no solo para quien vive en el lugar, sino para otros que en otros lugares necesitan también o creemos que es interesante de la conexión con espacios como este y con experiencias donde poder compartir los errores y los aciertos. Y, por supuesto, la conexión entre nosotros, porque también nosotros usamos los espacios para conectarnos entre nosotros mismos y para conectar a las distintas generaciones. En ese sentido, desde la Fundación entendemos, eh, se ha parado, o lo he parado justo antes de la última, pero bueno. Desde la Fundación entendemos que la transformación comienza en la mirada individual, pero solo cobra sentido cuando se convierte la acción en colectiva. Por eso nuestra propuesta, la campaña El alma del paisaje, es invitar a ser parte activa de una red
que conecta a las personas y a los lugares, comprometidos con esa regeneración del ciclo desde diferentes contextos, porque la virtud y la potencia de esto es poder ver esto en diferentes contextos. Y al igual que proponía o Sonia, ¿no? Estamos hablando, tenemos ejemplos concretos de dificultades, pero cuando podemos compartir y conectarnos de diferentes contextos, esos problemas tienen utilidad para otros si nos mantenemos en red. Nuestra intención era con esta campaña iniciar el camino a una conexión en red que nos permita compartir aprendizajes y que sea multidisciplinar el impacto. Entonces, ahí lo que os invito es o propongo que sigo, la llamada que quería hacer era que ahora es el momento de encontrarnos y construir esta experiencia donde la creatividad y el arte. David, no sé si nos oyes, pero se te está cortando mucho. Si quieres, deja de compartir. Deja de compartir ya porque no se te escucha. Bueno, David, no sé. ¿No me veis todavía? Ahora sí, nada, es que se ha quedado Estoy muy bien. aquí, Sí, pero se te va, te quedas. ¿no? Sí, ahora te escuchamos, sí, te oímos. Pero bueno, Puede ser. sí, pero se te ha escuchado, ¿eh? Se te ha escuchado. Vale, venga, no te... Vale, Bueno, igual qué que difícil. repita lo de la llamada que quería hacer, que no se ha escuchado bien. Sí, Qué, qué difícil la... sí, Sí, bueno, la llamada se conecta con el objetivo que pretendíamos al inicio, con la campaña, que tiene que ver con esa conexión, ¿no? La llamada es que busquemos, o sea, que consideramos que este es el momento de encontrarnos, de construir esa experiencia desde la creatividad o donde la creatividad y el arte ayuden a definir la acción tangible que necesitamos para impulsar esa transformación real que hace falta. Y los paisajes, y si podemos también conectarnos con esos espacios que ayudan a que aunque estemos haciendo acciones locales, esos espacios sí pueden estar y debemos encontrar espacios diversos en sitios y en contextos diferentes. Haremos a través de los espacios que estas acciones locales sean globales, porque los problemas son globales, como bien planteaba Sonia. Estamos generando demanda a nivel global y el problema es que yo vengo de la ingeniería, es que la poder gestionar una gran demanda es que necesitamos, pero nuestra intención es poner el foco no en quién nos controla ni cómo nos controlan, sino qué podemos hacer nosotros desde esa conexión con esos otros lugares, cómo podemos conectarnos con más lugares diferentes y en distintos contextos para generar aprendizajes nuevos y cómo esas conexiones nos ayudan a darnos resiliencia y aprendizajes cruzados que nos permitan realmente aportar soluciones a los grandes desafíos que tenemos. Y solo eso, muchas gracias a todos, de verdad. Es importantísimo cada cosa que estamos haciendo. Y nuestra propuesta humilde de la Fundación es que esas propuestas no se queden en un día de exposición, que no se queden en una semana de trabajo, que no se queden en un curso académico, sino que se mantengan a través de estas redes. Ahí estamos preparando también en la Fundación un espacio que irá creciendo con nosotros, que irá madurando con el tiempo y que pretende ser el canal donde poder registrar a las personas que se interesen, desde donde poder cruzarnos información y traspasar todo el conocimiento que vayamos aprendiendo y poder hacer convocatorias o ver qué está pasando o mostrar qué estamos haciendo en cada uno en un espacio. Y así de esa forma pues seguir aprendiendo al margen de lo que está ocurriendo, pero también con acciones concretas en paralelo para ver si somos capaces de aportar algo. Muchas gracias. genial, David.
Gracias a ti. Janet, yo te he visto ya ahí con muchas preguntas. Si te parece, estos minutillos que nos quedan, actívanos, ¿no? Ese diálogo. Sí, me ha activado mucho todo lo que habéis contado, ¿no? Desde preguntas muy pueriles, que le haría yo una pregunta desde la infancia, Sonia, los que trabajamos con niños pequeños, haríamos preguntas, pues, por ejemplo, ¿se le ha preguntado a la IA qué soluciones podría dar? Ella misma a lo mejor podría encontrar respuestas ante una solución que nos está desbordando. Si, como hablaba antes David, de estos desafíos, pues ahora tenemos el desafío de lo tecnológico. Y bueno, no sé si habrás investigado un poquito eso. Quería preguntarle a Sonia. Luego he ido poniendo aquí en el chat preguntas para que no se me olviden. Pero bueno, de momento por no aturullar, a ver si Sonia nos podría dar algún tipo de soluciones que se hayan visto o conoces algunas. ¿Está Sonia por ahí? Estoy. Mira, iba a preguntarle, iba a hacer lo que me ha sugerido. A ver, yo os he comentado antes de que realmente la investigación va por varios caminos, ¿no? Es decir, por hacer que los modelos se optimicen, es decir, que requieran menos cantidad de energía para hacer lo mismo, o por otro lado, el reducir el calentamiento con otros procedimientos que no requieran de agua o al menos que no eliminen la evaporación de alguna manera, ¿vale? Entonces, por ahí se están moviendo un poco las cosas, ¿no? Recuperación de aguas, pues que no sean, porque no todas las aguas que se utilizan para refrigerar estos centros de datos son aptas para consumo. Pero claro, las gran cantidades de agua, pues al final son un problema. Y mientras que os he recordado eso, yo le he preguntado a ChatGPT y me da varias. Mira, la primera es, precisamente es esto, es modelos de refrigeración líquida, pero de circuito cerrado, ¿no? Es decir, pues como claro. sucede. Claro, esto es como cuando tienes un alambique, ¿no? En un alambique hay un ciclo de agua, pero hay una parte del ciclo en el que el agua se calienta y otra en el que se enfría, ¿no? Por así decirlo. El agua no se pierde, pero hay parte y parte. Entonces, que habría que ver de qué manera se enfría y cuál es el mecanismo para que se enfríe, pero lo importante es evitar la evaporación para que se tenga que utilizar, aunque se tenga que utilizar agua, sea en menor cantidad, ¿vale? Otra es una refrigeración directa al chip, es decir, no intentar refrigerar porque no solamente son los equipos, sino es también todo el edificio porque se concentra mucho el calor. Entonces, en lugar de hacer como un enfriamiento global de todo ese espacio, es decir, acudir a la fuente máxima de calor, que son pues las GPUs, ¿no? Los procesadores, pues vamos a enfriar de manera más localizada para necesitar menos agua, por así decirlo. Otra sería decir, ¿por qué no nos llevamos los centros, por qué no nos estamos llevando los centros de datos a zonas áridas? ¿Por qué no y a climas cálidos? ¿Por qué no nos los llevamos a zonas donde tengamos un clima extremo, pero hacia el lado contrario, ¿no? Es decir, donde tengamos un clima muy frío, por ejemplo. Claro, aquí ya empezamos con temas de geopolítica, económicos y tal, donde hay que ver si nos dan o no permisos y estas cosas, ¿vale? Aunque es cierto que, por ejemplo, cada vez se desplazan más infraestructuras a sitios como Islandia o Finlandia, además, que tiene otro clima, ¿vale? Otra de las que sí que os he dicho antes, que me recuerda aquí, es utilizar agua que sea regenerada, ¿no? Pues esas aguas que son residuales, pues tratarlas para utilizarlas en esto. Y otra es, oye, pues si esto genera tanto calor, ¿por qué no aprovechamos ese calor? Exactamente. Sí, sí. ¿No? O sea, hay que... Un medio de energía. Eso es, en lugar de como un problema, verlo como un medio de energía, ¿no? Entonces, claro, tendrían que ver que no se sobrecalienten los componentes que no deben sobrecalentarse, pero si hay un excedente de calor, pues poder aprovecharlo o almacenarlo o reutilizarlo de otra manera, ¿no? Y lo que yo os he dicho, que la IA sea más eficiente, es decir, de hecho se tiende a esto, es decir, cuando salió ChatGPT y demás, la carrera era a ver quién hace el modelo más grande, ¿no?
y que maneje más cantidad de datos y que sea más rápido, que tal, ¿no? Y es como cada vez más grande. Y ahora estamos en lo contrario, en vamos a ver que sea más eficiente, es decir, que el modelo sea más pequeño, pero que sea capaz de hacer lo mismo que el otro que era más grande. Entonces es como que vamos comprimiendo los modelos para que se optimicen. Y luego nos vamos también a temas de hardware, ¿no? No solamente de cómo se programan, cómo se entrenan o cómo es la inferencia de esos modelos, sino los componentes físicos de estos grandes ordenadores que trabajan con grandes cantidades de datos, pues a lo mejor es que hay que pensar que tenga que ser de un material que no acuse tanto ese sobrecalentamiento, por ejemplo, pero a ver con qué material nos metemos, pero como nos metamos con recursos naturales y tal, a lo mejor siempre hay, como está todo conectado, en cuanto tocas una tecla es como que se nos muevan todas, ¿no? Y aparte de eso, pues ya es una cuestión de regulación, es decir, de poner un poco límites, que ahora mismo no los hay, ¿no? En Estados Unidos no hay limitación de ningún tipo, como están aquí en plan amplia Castilla, esto vale. En Europa sí que estamos muy centrados, muy en la regulación, pero se ha centrado mucho la regulación en la protección del usuario y en tema de sesgos y de el respetar de libertades fundamentales, pero con esto del agua y el clima y tal, pues como que no se ha metido mucho. Ahora, lo que es curioso, que a mí me parece súper curioso de esto de lo que está pasando con el consumo de agua, la IA, el consumo energético y demás, es que de repente se está uniendo mucha gente a los ecologistas, porque claro, para todos es un problema, unos por unos motivos, otros por otros, ¿no? Pero incluso partidos muy conservadores están diciendo nos estamos volviendo locos con esto, ¿no? Y que a lo mejor no son muy proecologistas, pero ahora están de acuerdo también con los ecologistas de que estos centros de datos no se sostienen, ¿no? Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que va a avanzar todo en paralelo, ¿no? Es decir, la investigación que intenta optimizar y reducir el impacto, a la vez que se construyen modelos que intentan avanzar más, o sea, va a ser todo como, venga, sal corriendo y mientras sales corriendo te pones la chaqueta, te pones la zapatilla y tal, no sé qué, y vamos saliendo, ¿no? Me da la sensación de que va a ser un poco así, pero de camino, pues vamos perdiendo agua, que es un poco la pena. Pero mucha, es lo alarmante. Los datos que has apuntado me parecen bastante preocupantes, o sea que... Pero sí, me interesa mucho también, esto es algo que también podíamos... Yo lo llevo a la escuela, claro, decirle a los chicos, chicos, hay que intentar pensar más y utilizar menos la IA, buscar también esos recursos, hacerles conscientes de que cada vez que preguntas algo, medio litro de agua te llevas fácil. Entonces, antes de eso, pues de dar a la tecla, ser conscientes de ello. Y es algo que sí, que tenemos que trabajar en paralelo. A Emma conozco su trabajo que cada vez me gusta más y curiosamente hay un tema que nunca te he preguntado, Emma, ahora que hemos hablado de sentir el agua, que es un poco conectar con la emoción, porque de alguna manera ya sabes que con esto de la naturaleza, cuanto más la conocemos y más la amamos, más la entendemos y más la protegemos y la cuidamos, porque forma parte de la memoria de todos, ¿no? Y a ti no te he preguntado nunca qué emoción o qué emociones te transmite esa presencia del agua en tu obra, que no es un agua cualquiera, es como una mezcla de varias cosas, ¿no? No sé, cuéntanos un poco esa parte emocional tuya con respecto al agua. Vale, gracias por la pregunta, Janet. A ver, es cierto que cuando empecé el proyecto no tenía ni idea de que ocurría eso. Fue, bueno, a raíz de los ecologistas, de un amigo de mi madre también está muy metida en ecologismo, entonces, bueno, también me viene un poco de familia, pero es cierto bueno, que yo vivía ahí como cualquier otra persona del pueblo y al descubrir de nuevo el río, ¿no? El río en el que habitaba, pues, y ver estos vertidos, este cambio de color, porque la primera vez que lo encontré estaba blanco y negro, entonces, claro, fue un shock, ¿no? De eso que te palpita fuerte el corazón y dices, pero ¿qué ocurre aquí, ¿no? Como decir, Dios mío, estaba viviendo como
en una utopía realmente. Entonces, sí, fue eso. Luego es verdad que al empezar el proyecto, también las fotografías iban también con las denuncias que iban poniendo a medida eh, al canal y a la hidrográfica del Tajo, pues como que cada vez pues me sentía como más ese afán de protección, ¿no? De decir, jo, es que quiero seguir con esto, quiero incluso ver que se resuelve, ¿no? Aunque tomen muchos años y aunque sea una lucha larga, pero es como, eso es lo que tú dices, es como cuanto más comprendes el entorno donde vives, más hay ese sentimiento de, o sea, de tratarlo como uno más, ¿no? Como alguien al que tienes al lado y que te gusta ver que está bien. Entonces, sí, no sé, para mí también es como un poco del arraigo del territorio, ¿no? De sentirme también de allí, sentir que cuido, cuido del lugar. Entonces, sí, y también el estar en comunidad, estar rodeada también pues de personas que también se interesan por ello, pues de expertos, tanto activistas como por el otro lado más científico, de la ambientóloga, pues la verdad que ha sido un descubrimiento para mí también como el ampliar la visión, ¿no? Hacia otros saberes, otras disciplinas, no solo quedarte en tu propia práctica artística, sino ver otros pensamientos, conocer otros pensamientos y sí, bueno. Me llama mucho la atención porque creo que es importante que tengamos todos la capacidad de seguir preguntando, aunque no tengamos las respuestas ahora o no aparezcan las respuestas de forma inmediata. Pero me parece más interesante el hecho de preguntar, la inquietud, el no quedarte con solo lo que vemos, ¿no? Y tú, o sea, veo ese trabajo muy unido a lo que contaba David, ¿no? Porque es una relación que tienes con el paisaje. Yo me gustaría así preguntar, y por no alargarnos mucho, David, si nos puedes contar un poco cuáles son los retos más urgentes que crees tú que hay hoy en relación con el paisaje y el agua que deberíamos tener en cuenta. Porque has comentado mucho sobre esos desafíos con los que tenemos que bregar. Hemos empezado con algunas de las preocupaciones, pero según tú, ¿cuáles son los retos más urgentes que deberíamos tener en cuenta ahora para ir Muy buena mitigando? pregunta, Janet, gracias. Sí, pues mira, justo me remito a los eventos pasados de lluvia, pero podríamos coger cualquiera que si quieres. Se habla después de los eventos y a pesar fuera de lo que son las catástrofes, a continuación normalmente se mira para los pantanos, ¿no? En los sitios donde se acumula ese agua y siempre escucho yo, bueno, por lo menos se recargan los pantanos. Yo, desde un punto de vista de esos retos, os diría que mientras veamos bajar el agua, porque yo viniendo al sur de Portugal he cruzado varios ríos, el río Mira que llega hasta donde estamos ahora nosotros en la zona del lago, en la Albufeira, y ya no hay lluvia, llovió hace una semana muy poquito, lluvia muy bien, como se suele decir, muy bien caída, suave, y a pesar de eso suelen bajar los ríos de color marrón, no por vertido, no porque el agua, porque el suelo está demasiado desnudo, Ya. porque no estamos sabiendo gestionar el agua desde el inicio, Ah, y desde el inicio desde que cae la lluvia. Entonces, uno de los retos antes para mí incluso que hablar del consumo, de reducir el consumo o de la gestión del consumo que es necesario, antes de ese viene, por lógica o por orden, desde que cae el agua al suelo, viene la gestión de ese agua. Entonces, si en esa gestión de ese agua aprendemos a ver cómo ese agua, en lugar de ir directa, que se han hecho ya muchas pruebas de cuánto puede tardar desde según qué sitio está el mar y cómo se multiplica enormemente si ese agua se infiltra, cómo se frena esa velocidad y evitando que la tierra esté desnuda, evitamos también que el agua y a la misma vez que se evita la velocidad arrastra el suelo, con lo cual
agua con suelo ya no es agua sola, ya es agua que incluso arrastra contaminantes, puede arrastrar más fácil si hay metales pesados en el suelo, porque el suelo tiene también capacidades. Uno de los principales retos en tema del paisaje y el agua es ese, y está relacionado con... y otro de los retos que está relacionado también con la pregunta que escribía de cómo aprenderíamos a mirar al paisaje de una forma más consciente, fijándonos en esas relaciones que unen cada uno de esos elementos del paisaje. Es un poco también como, casi como lo que contaba Emma, si ves algo y te haces la pregunta y vas a investigar y te das cuenta de que está relacionado con otra cosa y empieza a tomar conciencia las personas desde ahí. Por eso nosotros, la forma que proponemos para poder aprender a mirar de una forma más consciente sería desde el sentido de la vida, desde lo que realmente necesitamos. Ahí aparecería también incluso la relación con la tecnología, porque estamos haciendo ese consumo, ya es una necesidad de este tiempo, consumir tecnología, consumir servicios tecnológicos y consumir... Pero todas las relaciones, si las analizamos, podemos así no solo tomar conciencia, sino también encontrar más fácil las soluciones o alternativas para no simplemente hablar de si consumo más o consumo menos, pero no, sin terminar de comprender por qué motivo. Entonces, en ese sentido, necesitamos, pues, desde una experiencia o desde múltiples experiencias combinadas, empezar a entender esas relaciones. Y ahí tenía una pregunta que ya escrita, que qué papel tienen las personas dentro del paisaje. Pues para nosotros son, en la mirada, ¿no? Somos los que damos, lo que hacemos real el paisaje. El paisaje es un concepto subjetivo, entonces las personas y el paisaje están relacionadas en cuanto a que le ponen la conciencia. Si, como ya sabemos, a partir de ahora seguimos naciendo, las siguientes generaciones siguen viviendo en grandes ciudades, siguen viviendo desconectadas del paisaje y siguen sin vivir desde el sentido de la vida, entendiendo estas conexiones a las que me refiero y viviendo, consumiendo lo que nos van poniendo por delante, llegará un punto en que el paisaje no será lo que buscamos ahora o de lo que estamos hablando, será otra cosa. El paisaje es un concepto subjetivo y todavía estamos hablando ahora, los que estamos aquí presentes, me atrevo a decir que todos tenemos o hemos tenido desde pequeños una relación con la naturaleza. Cuando esas relaciones se van reduciendo y hay ya gente y hay publicaciones que hablan sobre esto, el concepto también se modifica. Y eso es una de las razones por las que el propio concepto de paisaje pues, ha tenido que ser consensuado. Ha requerido un tiempo en Europa, lo están intentando también en Latinoamérica, y aunque sea o lo sea, es de consenso porque es subjetivo. Para nosotros, ahí está, también reside la clave, aparte del reto, la clave de que en nuestra mano está la capacidad de revertir el cambio. No, está claro que esto es como una madeja de muchos hilos que está enredada, ¿no? Porque hay muchas cosas que generan la situación del agua actualmente. Entonces, yo creo que entre todos tenemos que ir tirando de algún hilito poco a poco para intentar llegar a resolver esta situación o no resolverla o llegar a un acercamiento mucho más positivo que la propia madeja en la que estamos ahora, ¿no? Porque oyendo hablar solamente a cada uno de vosotros esa mirada personal, pues es un tema bastante complejo. Y como todo complejo, pues hay que tomarla con una cierta medida, cautela, con estudios y con reflexión. Pero me alegra muchísimo que estemos aquí todos de alguna manera creando estas reflexiones, hablando de estos aspectos que conlleva el agua y bueno, que espero que al final haya una actitud más positiva, ¿no?
que entre todos podamos conseguir que este reto se convierta en menos reto, en menos obstáculos y que haya, pues eso, una mayor conciencia del agua entre todos, ¿no? De nuestro uso, de nuestra mirada y de nuestras emociones con respecto a cómo estamos todos conectados con ella. Y bueno, yo no tengo mucho más que decir. No sé, Silvia, si quieres añadir algo más. Yo, pues reiterar lo que tú dices, ¿no? Que aunque pueda parecer poquito, pues es el encontrarnos, el seguir reflexionando, el hablar y el colaborar, que yo creo que ya es también como algo de acción, ¿no? Estamos eso, desde diferentes disciplinas, entre relacionándonos y aprendiendo unos de otros y intentando abrir esa mirada sensible y cuidadosa también al resto. Así que nada, yo daros las gracias a todas y a todos, bueno, a David especialmente por este rato y que sigamos enredándonos y desenredándonos juntos, ¿no? Pues sí. Para seguir aprendiendo y seguir intentando llenar nuestro entorno, por lo menos el más inmediato que tenemos, de cosas un poquito más amables, más bonitas y que mantengamos esa esperanza de que hay otras formas de hacer las cosas, ¿no? Aunque parezca algo inabordable, se puede. Y es verdad que es un trabajo de hormiguita y de poco a poco y de poco a poco, pero es la única forma. Así que Sí, mantener viva la esperanza y eso, y juntarnos y hacer, y hacer. mucho de lo que pensar. Pues me alegra muchísimo estar celebrando con vosotros este momento en torno al agua y espero que no sea el último y desde aquí invitaros a todos a seguir todos conectados, porque está claro que el trabajo que cada uno hace es súper interesante y creo que entre todos podíamos echarnos una mano y ya poco más. Mil gracias, mil millones de gracias. Mil gracias, sí, por estar. Gracias a vosotros.